En 1982, Star Trek II, The Wrath of Khan, llegó a los cines con una misión muy clara: salvar a Star Trek. La película anterior, Star Trek: The Motion Picture, había costado una fortuna y dejó a muchos ejecutivos dudando si la franquicia podía seguir funcionando en el cine. Pero lo que el público nunca imaginó fue el caos que ocurrió detrás de cámaras, guiones filtrados, amenazas de muerte de fans furiosos, un actor principal que solo aceptó volver porque quería que su personaje muriera, y un final alternativo que el estudio decidió cambiar después de ver cómo reaccionaban las primeras audiencias. El resultado fue una de las películas de ciencia ficción más importantes de la historia. Pero también una producción llena de secretos, improvisaciones y decisiones desesperadas que casi destruyen y al mismo tiempo salvaron la franquicia. Y hoy vamos a revelar 15 verdades ocultas detrás de la ira de Khan que la mayoría de los fans nunca conocieron. El efecto Génesis cambió el cine para siempre. Uno de los momentos más recordados de Star Trek II, The Wrath of Khan, es la famosa secuencia del Proyecto Génesis. En ella, un planeta muerto se transforma en un mundo lleno de vida en cuestión de segundos. Hoy parece una escena normal, pero en 1982 era algo revolucionario. El efecto fue creado por el equipo de Industrial Light y Magic, y fue una de las primeras secuencias completamente generadas por computadora en una película importante. El equipo tardó meses en renderizar apenas 60 segundos de animación. Las computadoras utilizadas tenían menos potencia que un teléfono moderno, pero el resultado fue histórico. Esa breve secuencia abrió el camino para el desarrollo de la animación digital, que más tarde permitiría crear películas como Jurassic Park y, décadas después, todo el cine moderno lleno de efectos digitales. Muchos historiadores del cine consideran que esa escena fue uno de los primeros pasos hacia la revolución CGI. Un minuto de metraje que terminó cambiando toda la industria. El famoso grito, ¡Khan!, no estaba pensado así. Uno de los momentos más icónicos de toda la franquicia ocurre cuando el Capitán Kirk grita el nombre de su enemigo, el legendario Khan. La escena fue interpretada por William Shatner, quien interpretaba al Capitán James T. Kirk. Lo curioso es que el guión original no pedía un grito exagerado, solo indicaba que el personaje estaba enojado. Pero Shatner decidió llevar la escena al extremo. Durante una de las tomas, gritó el nombre de Khan con tanta intensidad que su voz casi se rompió. La actuación fue tan exagerada que incluso hizo vibrar ligeramente la cámara. El director Nicholas Meyer tenía varias versiones más calmadas de la escena, pero decidió quedarse con la más intensa, la más teatral, la más Shatner. Esa decisión terminó creando uno de los momentos más famosos de la historia de la ciencia ficción, y también uno de los más parodiados. El final original era mucho más oscuro. Cuando se filmó originalmente Star Trek II, The Wrath of Khan, la escena final era mucho más brutal emocionalmente. En esa versión, el personaje de Spock, interpretado por Leonard Nimoy, simplemente moría. El funeral ocurría, la tripulación quedaba devastada, y la película terminaba, sin esperanza, sin pistas de un posible regreso. Y cuando se mostraron esas primeras versiones a audiencias de prueba, la reacción fue inesperada. Los espectadores salían del cine profundamente deprimidos. Muchos sentían que la película era demasiado devastadora. Paramount comenzó a preocuparse. No querían que el público abandonara la sala con esa sensación. Así que ordenaron regrabar nuevas escenas. Fue entonces cuando se añadió el plano del ataúd de Spock, aterrizando en el planeta Génesis, y también el famoso momento en que Spock realiza un mind meld con el Dr. McCoy. Esos detalles cambiaron completamente el significado del final. De repente, la historia ya no terminaba con muerte absoluta, sino con la posibilidad de un regreso, algo que finalmente ocurriría en la siguiente película. Gene Roddenberry odiaba el estilo militar de la película.
Cuando el director Nicholas Meyer llegó para dirigir Star Trek II, The Wrath of Khan, ocurrió algo curioso. Nunca había visto Star Trek. Su referencia para entender la historia no fue la serie original. Fue la literatura naval clásica, especialmente las novelas del marino ficticio Horatio Hornblower. Por eso decidió tratar la película como si fuera una historia naval, pero en el espacio. Introdujo cambios muy claros. Sonidos de silbatos de mando en la nave. Uniformes más militares, batallas espaciales filmadas como combates submarinos. Una estructura jerárquica más estricta dentro de la tripulación. Muchos fans hoy consideran que ese estilo fue una de las mejores decisiones creativas de la película. Pero el creador original de la franquicia, Gene Roddenberry, lo odiaba. Roddenberry envió varios memorandos furiosos durante la producción. Criticó el tono militar, criticó los uniformes, criticó incluso detalles pequeños. Uno de los más famosos fue su queja sobre una escena del funeral de Spock. En ella, el personaje de Saavik derrama una lágrima. Roddenberry protestó inmediatamente. Su argumento era simple: los vulcanos no lloran. El director ignoró la mayoría de esas críticas, y con el tiempo, ese tono militar terminó convirtiéndose en una parte permanente del estilo de Star Trek. Kirstie Alley dormía con las orejas vulcanas puestas. El personaje de Saavik fue interpretado por Kirstie Alley. En ese momento, Alley era prácticamente desconocida. De hecho, Star Trek II, The Wrath of Khan, fue su primer papel importante en cine. Pero había un pequeño problema. Ella estaba convencida de que no tenía suficiente experiencia como actriz. Así que durante el rodaje vivía con un nivel constante de ansiedad. Temía que alguien descubriera que en realidad estaba aprendiendo sobre la marcha. A eso se sumaba otro problema más físico. Las famosas orejas vulcanas prostéticas requerían mucho tiempo de maquillaje cada mañana. El proceso podía tardar horas. Así que Alley empezó a hacer algo bastante extremo. Algunas noches se iba a dormir con las orejas puestas para ahorrar tiempo en la mañana siguiente. Además, su cabello real no era lo suficientemente largo para el estilo vulcano. Por eso tuvo que usar una peluca que ella misma describió años después como: parecía un gato muerto pegado a mi cabeza. A pesar de todo ese estrés, su actuación fue muy bien recibida por los fans. Y el personaje de Saavik se convirtió en uno de los nuevos rostros más recordados de la película. El gran error de continuidad con Chekov. Uno de los momentos más curiosos de Star Trek II, The Wrath of Khan, ocurre cuando el villano reconoce a Pavel Chekov. El personaje de Khan dice una frase memorable. Afirma que nunca olvida una cara. El problema es que eso crea uno de los errores de continuidad más famosos de toda la franquicia. El personaje de Khan apareció originalmente en el episodio Star Trek titulado Space Seed. Pero hay un detalle importante. En ese momento, Chekov aún no existía en la serie. El actor Walter Koenig se unió al elenco recién en la segunda temporada. Eso significa que, técnicamente, Khan nunca conoció a Chekov. Los fans han pasado décadas intentando explicar el error con teorías complejas. Y algunos sugieren que Chekov estaba en otra parte de la nave durante ese episodio. Otros dicen que el encuentro ocurrió fuera de cámara. Pero el propio Koenig ofreció la explicación más divertida. Según él, Khan recordaba a Chekov porque una vez estuvo esperando el baño y Chekov tardó demasiado en salir. La realidad probablemente sea mucho más simple. Los guionistas simplemente olvidaron ese detalle. El puente del Reliant era en realidad el Enterprise. Durante la producción de Star Trek II, The Wrath of Khan, el presupuesto era extremadamente limitado. Después del costo gigantesco de Star Trek, The Motion Picture, el estudio decidió que la secuela debía hacerse con mucho menos dinero. De hecho, el presupuesto final fue de apenas $11 millones. Para ahorrar dinero, el equipo tuvo que encontrar soluciones muy creativas. Y una de las más ingeniosas fue el puente de la nave, USS Reliant, la nave capturada por Khan.
Construir un nuevo puente completo habría costado demasiado. Así que el equipo hizo algo mucho más simple. Usaron exactamente el mismo set del puente del Enterprise. Solo cambiaron algunos detalles. Reacomodaron las sillas, modificaron algunos paneles de control, ajustaron la iluminación con tonos más rojos, añadieron nuevos botones y pantallas. Si se observa con atención, las paredes, el techo y la estructura general del set son exactamente las mismas, pero el cambio de iluminación y ángulos de cámara fue suficiente para engañar al público. Lo más divertido es que muchos críticos elogiaron el diseño del Reliant. Pensaban que era un set completamente nuevo. En realidad, era el mismo puente visto desde otro ángulo. Robaron metraje de la primera película. El director Nicholas Meyer sabía que el presupuesto de Star Trek II, The Wrath of Khan, no permitiría crear demasiados efectos nuevos. Así que decidió hacer algo muy simple: reutilizar material existente. Varias tomas espectaculares del USS Enterprise fueron tomadas directamente de Star Trek, The Motion Picture. Entre ellas, la famosa escena del Enterprise saliendo del puerto espacial, algunas tomas amplias del espacio, varias vistas del complejo orbital. En algunos casos, incluso reutilizaron modelos físicos y los repaintaron para que parecieran nuevos. Un ejemplo curioso es la estación espacial que aparece en la película. En realidad era el complejo orbital de la película anterior, pero girado visualmente y recoloreado. Cuando Meyer fue consultado años después sobre estas decisiones, su respuesta fue simple. No tenía ningún problema con ello. Su lógica era clara. Si podía hacer una película mejor gastando menos dinero, no veía ninguna razón para no hacerlo. El departamento de televisión salvó Star Trek. Después del estreno de Star Trek, The Motion Picture, muchos ejecutivos de Paramount pensaban que Star Trek había terminado en el cine. La película había costado alrededor de $44 millones, una cifra enorme para la época, y aunque ganó dinero, muchos espectadores la consideraron lenta y aburrida. Los ejecutivos del estudio no querían arriesgarse otra vez, así que rechazaron la idea de hacer otra película. Pero entonces ocurrió algo inesperado. El departamento de televisión de Paramount tuvo una idea diferente. Ellos estaban acostumbrados a trabajar con presupuestos pequeños y propusieron algo radical: hacer la secuela como si fuera una película de televisión, pero con un poco más de dinero. Su plan era demostrar que Star Trek podía funcionar mejor como una historia centrada en personajes, no solo en efectos especiales. Paramount aceptó el experimento. Así nació Star Trek II, The Wrath of Khan. La apuesta funcionó. La película fue un éxito con el público y los críticos, y terminó estableciendo el modelo que seguirían casi todas las películas de Star Trek durante los siguientes años. A veces, el equipo que trabaja con menos recursos termina haciendo el mejor trabajo. Roddenberry pudo haber filtrado el guión. Uno de los mayores problemas durante la producción de Star Trek II, The Wrath of Khan, fue una filtración enorme. Meses antes del estreno, y comenzaron a circular rumores de que Spock moriría en la película. Los fans reaccionaron de forma extrema. El estudio Paramount Pictures recibió cartas furiosas, anuncios en revistas y hasta amenazas de muerte de fans que pedían que no mataran al personaje. Pero lo más extraño era el origen de la filtración. Muchos miembros del equipo sospechaban que el responsable podría haber sido Gene Roddenberry. En ese momento, Roddenberry había sido apartado del control creativo de la franquicia después de los problemas de la primera película. Estaba profundamente en desacuerdo con la dirección que el nuevo equipo estaba tomando. Durante convenciones de fans, comenzó a mencionar detalles del guión que aún no eran públicos. Nunca se confirmó oficialmente que él filtrara el material, pero el daño ya estaba hecho. La campaña publicitaria de la película tuvo que reorganizarse completamente para manejar la furia de los fans. La escena del gusano casi recibió clasificación R, una de las escenas más perturbadoras de Star Trek II.
The Wrath of Khan ocurre cuando el villano utiliza criaturas llamadas Seti Eels. En la escena, uno de estos parásitos entra por el oído de Pavel Chekhov. Hoy sigue siendo un momento incómodo, pero originalmente era mucho peor. En el primer montaje, la secuencia incluía más sangre, efectos de sonido mucho más gráficos, tomas más largas del momento en que el parásito entra en el oído. El problema era que en 1982 la clasificación PG-13 todavía no existía. Las películas solo podían ser PG o R, y el organismo de clasificación amenazó con darle clasificación R a la película. Eso habría sido un desastre comercial. El director Nicolas Meyer tuvo que recortar varias partes de la escena. Se eliminaron sonidos, algunos planos y varios detalles gráficos. Incluso así, la secuencia final siguió siendo lo suficientemente perturbadora como para incomodar a muchos espectadores. De hecho, escenas como esta ayudaron a impulsar el debate que llevó a la creación del rating PG-13 2 años después. Kirk y Khan nunca estuvieron juntos en el set. La rivalidad entre James T. Kirk y Khan Noonien Singh es considerada una de las más grandes de la ciencia ficción. Pero hay un detalle increíble. Los actores William Shatner y Ricardo Montalbán nunca compartieron una escena juntos durante el rodaje. Ni una sola. Las escenas de Kirk se filmaron en momentos distintos. Las de Khan se rodaron meses después en otros sets. Ni toda la comunicación entre los personajes ocurre a través de pantallas. Así que cada actor interpretaba sus líneas mirando a un monitor vacío. El enfrentamiento final fue creado completamente durante la edición. Es un ejemplo perfecto de cómo el montaje puede crear una rivalidad intensa, aunque los actores nunca hayan estado en la misma habitación. El pecho de Khan era completamente real. Cuando Ricardo Montalbán apareció como Khan en Star Trek II, The Wrath of Khan tenía 61 años, y en varias escenas aparece con el pecho descubierto. Muchos espectadores estaban convencidos de que el torso era una prótesis. La especulación se volvió tan intensa que periodistas comenzaron a preguntar al departamento de vestuario quién había fabricado el pecho falso. La respuesta sorprendió a todos. No había prótesis, no había efectos especiales. Era completamente real. Montalbán era famoso por mantener una rutina física extremadamente disciplinada. Durante décadas había practicado ejercicios diarios que incluían miles de flexiones. Cuando el rumor comenzó a circular, el actor simplemente se lo tomó con humor. Para él, que la gente creyera que su cuerpo era falso, era en realidad un enorme cumplido. La escena inicial fue una trampa para los fans. Cuando comenzaron a circular rumores de que Spock moriría, el estudio sabía que tenía un problema. Los fans estaban enfurecidos. Muchos ya sabían demasiado sobre la trama. Así que el equipo creativo decidió hacer algo brillante. La película comienza con la famosa simulación Kobayashi Maru. Durante esa escena, Spock aparentemente muere, pero luego se revela que todo era una simulación de entrenamiento. La idea era engañar al público, hacerles creer que los rumores sobre la muerte del personaje solo se referían a esa escena. Y funcionó. Muchos espectadores entraron al cine pensando que los rumores habían sido exagerados. Por eso, cuando la muerte real ocurre al final de la película, el impacto emocional fue muchísimo más fuerte. Leonard Nimoy solo volvió para matar a Spock. Quizás la historia más sorprendente de toda la producción involucra a Leonard Nimoy. Después de la experiencia de Star Trek, The Motion Picture, Nimoy estaba cansado del personaje. Había pasado años interpretando a Spock y sentía que el papel había limitado su carrera. Cuando el productor Harve Bennett le pidió regresar para la secuela, Nimoy aceptó con una condición: Spock debía morir, y preferiblemente muy temprano en la película, para que no hubiera forma de traerlo de regreso. Los guionistas aceptaron, pero cambiaron el plan. Movieron la muerte al final de la historia.
y la transformaron en un momento heroico y emocional. Cuando llegó el momento de filmar la escena, algo inesperado ocurrió. Nimoy volvió a sentir cariño por el personaje. Después de grabar la escena final, comenzó a preguntarse si tal vez habría alguna forma de traer a Spock de regreso en otra película. El actor que quería matar definitivamente al personaje terminó queriendo volver a interpretarlo. Star Trek II: The Wrath of Khan no solo salvó a Star Trek, también demostró algo que Hollywood sigue aprendiendo una y otra vez. No se necesita el mayor presupuesto, ni los efectos especiales más espectaculares. Lo que realmente revive una franquicia es algo mucho más simple: personajes memorables, emociones reales y una buena historia. Y con apenas $11 millones, sets reciclados y decisiones creativas arriesgadas, el equipo logró crear una película que muchos fans todavía consideran la mejor historia de Star Trek jamás contada. Y lo más irónico de todo es que el actor que regresó solo para matar a su personaje para siempre, terminó dirigiendo las 2 películas siguientes de la saga. A veces, las mejores historias detrás de cámaras son tan sorprendentes como las que vemos en pantalla.